David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Sin duda que es una palabra, ¿cierto?, muy especial. En primer lugar, el relato que tiene, por los términos que usa, que son necesarios aclararlos antes de entrar en materia. Vamos a hablar hoy día acerca de las consecuencias de la irreverencia hacia Dios. Aquí, ¿cierto?, se menciona un elemento importantísimo en el culto a Dios del Antiguo Testamento, como era el arca del pacto o arca de las alianzas. En la Biblia encontramos 3 arcas, ¿cierto? La más conocida de todas es el arca de Noé, ¿cierto? Donde Noé era un barco muy grande que construyó Noé, donde entró él y su familia, además de los animales, ¿cierto?, que se salvaron del gran diluvio que hubo por 40 días, 40 noches sobre la tierra. Ese es un barco muy grande. Está también el arca de las ofrendas, que allí, ¿cierto?, la Biblia relata que Jesús vio cómo la gente echaba su ofrenda en el arca de las ofrendas, que era, ¿cierto?, un receptáculo donde la gente iba a echar, ¿cierto?, dinero, en lo que era también parte del servicio a Dios. Ese es el arca de las ofrendas. Y la otra arca es la que aquí habla la Biblia. Esta arca que tiene que ver, ¿cierto?, con una caja de madera también, una madera especial que Dios le ordenó a Moisés que se construyera, de madera de acacia. Esta arca o esta cajita, ¿cierto?, esta caja tenía dimensiones especiales, tenía 2,5 codos de largo, es decir, como 1,25 m de largo, por 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. Esto equivale como a 75 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Esa era la caja. Y era recubierta con oro por dentro y por fuera. ¿Y qué tenía al interior esa cajita? Esa caja, hablemos de esa caja, ¿cierto? Tenía las 2 tablas de la ley que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Además tenía, ¿cierto?, un vaso de oro donde había manada, el maná del cielo que Dios le dio al pueblo en el desierto, como un testimonio. Y la vara de Aarón que reverdeció. Sobre esta caja, llamada el arca, estaba el propiciatorio, que era una fuente de oro.
Y esta fuente de oro estaba, ¿cierto?, cubierta por dos querubines que eran figuras celestiales, ¿cierto?, también hechas de oro, que con sus alas cubrían el propiciatorio. Allí, el propiciatorio, ¿cierto?, se echaba la sangre de la purificación del pecado de todo el pueblo, ¿cierto? Una vez al año lo hacía el sumo sacerdote de alguna víctima, ¿cierto?, que era sacrificada para tal propósito. Ahora, hermanos, sin embargo, esta arca era tan importante para Israel, porque allí habitaba la presencia de Dios. Era la misma presencia de Dios que estaba allí en el arca. Es por eso que ellos muchas veces, ¿cierto?, iban a la guerra llevando el arca, porque iba la presencia de Dios allí. Pero a veces también, por su temeridad, por su falta de respeto hacia las cosas de Dios, a veces la guerra no la ganaban, la perdían. Como ocurrió, ¿cierto?, cuando pelearon contra los filisteos y tomaron el arca para pelear y ganar la batalla. Sucede que en lugar de ganar la batalla, la perdieron. Y los filisteos se llevaron el arca y la tuvieron por un buen tiempo, pero como el arca simbolizaba y estaba allí la presencia de Dios, esto trajo maldición a los filisteos y comenzaron a aparecerle tumores a la gente y comenzaron a morir. Bueno, finalmente ellos devolvieron el arca y el arca quedó en la casa, ¿cierto?, de un varón que aquí aparece su nombre, llamado, ¿cierto?, Abinadab. Este hombre era un hombre del pueblo de Israel, donde quedó el arca por 20 años, dice la Biblia. Dice, y se levantó David, partió de Baala de Judá con todo el pueblo, tenía consigo para hacer pasar el arca de Dios, sobre el cual invocaba el nombre de Jehová de los ejércitos. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y tenía Abinadab dos hijos, Usa y Ahío. Resulta que aquí, ¿cierto?, vemos un hecho que marcó este proceso, este momento. Porque David construyó un carro nuevo, una carreta linda, hermosa, nueva. Y enyugó bueyes, seguramente los mejores bueyes. Y sobre esa carreta, ¿cierto?, sobre ese carro, pusieron el arca y la llevaban tirando los bueyes para llevarla, ¿cierto?, a la ciudad de David, que es Jerusalén o Sión. Resulta que cuando iban por el camino, en una cierta cuesta o en una cierta dificultad del camino, ¿cierto?, los bueyes tropiezan y el arca como que se iba a caer, y Usa, uno de los hijos de Abinadab, trata de ayudar para que el arca no caiga. Y dice que la ira de Dios cayó sobre él y Usa murió inmediatamente. Esto trajo tristeza a David. Y David entonces tuvo miedo de llevar el arca en esas condiciones y la dejó en casa de otro hombre llamado Obed Edom. Y allí estuvo el arca por un tiempo de 3 meses más. ¿Qué nos enseña esta palabra? En primer lugar, ¿cierto?, el error lo comete el mismo David. David sabía cómo se debía transportar el arca, porque estaba escrito en la ley. El arca no solamente era una caja recubierta en oro, sino que además tenía en sus extremos, por ambos lados, argollas de oro. Y habían 2 varas, también de madera y de acacia, que estaban envueltas en oro, cubiertas en oro. Y esas 2 varas se pasaban una por un lado y la otra por el otro lado, y 4 sacerdotes la llevaban en los hombros. Así debía ser transportada el arca, de acuerdo a la instrucción de Dios. ¿Qué hizo David? David hizo como lo hicieron los filisteos. Efectivamente, los filisteos, cuando devolvieron el arca, después que el arca les significó para ellos un problema, la devolvieron, y la devolvieron con 2 vacas y una carreta, ¿cierto?, donde iba el arca. Y el arca se devolvió y llegó a Israel nuevamente. Pero los filisteos no eran el pueblo de Dios.
Los filisteos era una tribu, ¿cierto?, pagana. Por eso, bueno, Dios permitió que de algún modo el arca llegue al pueblo de Israel. Ellos no sabían cómo se transportaba, pero David sí sabía cómo se hacía. Entonces David cometió una irreverencia contra Dios al no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Ahora usted se preguntará, ¿pero por qué cayó en esto David? Quizás la explicación más clara es por lo que había ocurrido antes. Es decir, hacía poco que David había sido instaurado como el rey de Israel, de todo Israel, porque él hasta ahí llevaba 7 años de reinado sobre una parte del pueblo de Dios. Pero a la muerte de Saúl, ¿cierto?, Israel todo se volcó hacia David para nombrarlo rey. Y David fue rey de todo Israel e incluso conquistó otras ciudades más. La misma ciudad de Jerusalén se la arrebató a los jebuseos y la hizo su ciudad, la ciudad de David, etcétera. Entonces, probablemente David se había levantado un poco su ego, se había levantado en su orgullo, en su vanidad, y producto de esto actúa precipitadamente sin hacer la voluntad de Dios, sin hacer como Dios había determinado, y traslada el arca de esta manera. Amados hermanos, las cosas se deben hacer conforme al modelo de Dios siempre. Dios había establecido una forma de cómo se debía transportar el arca. Y Dios le dice a Moisés, haz todo conforme al modelo que yo te ordené que tenías que hacerlo. Se lo dice Dios a Moisés en el monte. Y lo repite el libro de Hebreo, que tenía que hacer todas las cosas conforme al modelo que Dios le había mostrado en el monte. Y Moisés fue meticuloso, Moisés fue riguroso, Moisés fue cuidadoso, de tal manera que todo lo hizo conforme al modelo de Dios. ¿Y cómo debía ser transportada el arca? Tal como le acabo de explicar. Porque el arca, cuando Moisés y el pueblo de Dios la trasladaban en el desierto, el arca iba siempre adelante y transportada por 4 sacerdotes que la llevaban en sus hombros. ¿Recuerdan ustedes cuando Josué pasó el río Jordán en seco? Eso fue porque también iba delante de ellos el arca de las alianzas, el arca del pacto, el arca de Jehová, el arca de Dios, transportada por estos 4 sacerdotes que la llevaban en sus hombros. Y dice que cuando los sacerdotes pisan el río Jordán, las aguas se detuvieron, las que venían bajando se detuvieron y las otras siguieron su curso y pudieron pasar el río Jordán en seco. Siempre esa era la forma de cómo debía ser transportado el arca del pacto, amados hermanos. David lo sabía, pero se dejó influenciar por el hecho de que los filisteos habían actuado de esa manera. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros queremos actuar como el mundo actúa? En muchas cosas, aún en la obra de Dios. Queremos incluir o meter cosas que son propias del mundo en el ambiente espiritual de la iglesia. Y queremos hacer las cosas porque nos parecen bonitas, porque la vimos en la televisión, porque a lo mejor la vi en mi trabajo, que así se hacía, así era. Pero nos olvidamos de que Dios tiene un modelo y ese modelo es inquebrantable. Ese modelo se debe respetar siempre. Amados hermanos, hacer todo conforme al modelo de Dios, tal como Dios le dijo a Moisés. Dios es inmutable. Dios no cambia, amados hermanos. Sus promesas, su palabra es inmutable. Dios es inmutable, Él no cambia en sus principios. Podrá modernizarse mucho el mundo y podemos ver cómo la sociedad, ¿cierto?, hace cosas que antes no eran validadas, pero hoy en día las han validado. Y hasta incluso cuando, por ejemplo, se quemaba el metro, se quemaban las estaciones de metro, muchos decían, está bien nomás porque así la gente, ¿cierto?, se produce el cambio. Todas esas cosas a veces nosotros decimos, pareciera que están bien. O pareciera que está bien que se hagan cosas para dañar a las personas. Sin embargo, amados hermanos, Dios no cambia. Dios no cambia. El Evangelio es el mismo. Cristo es el mismo de ayer y hoy por todos los siglos. La palabra de Dios es inmutable.
Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amados hermanos, muchas cosas sin duda que se hacían en el culto del pueblo de Dios antiguamente, todos los rituales, todas las fiestas, todas las ceremonias que se hacían, esas cesaron, porque todas anunciaban a Cristo. Porque saben ustedes que el arca misma es tipo de Cristo, porque en el arca moraba la presencia de Cristo, y Cristo mora en nuestras vidas. El arca es tipo de Cristo, amados hermanos. Ahora, todas las cosas, esas ya, ¿cierto?, terminaron, eran sombra de lo que había de venir. Sin embargo, nosotros hemos recibido el Evangelio de Jesucristo, dado por el Hijo de Dios, quien dijo, yo soy antes de Moisés. El Cristo que nosotros servimos no ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado, por lo tanto, la forma de cómo Dios salva al pecador. Dios sigue salvando al pecador mediante el sacrificio de Cristo. Amén. No hay otra forma, no hay otra forma de salvación. No podemos decir hoy en día Dios está salvando de otra manera. No, Dios siempre ha salvado al pecador Amén. por la fe en Cristo Jesús. Y eso no va a cambiar jamás porque es la forma de cómo Dios ha establecido que el hombre sea salvo. La vida de santidad que debemos vivir aquí en la tierra, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Y aunque a lo mejor nos digan que estamos atrasados, que a lo mejor estamos, ¿cierto? No nos hemos modernizado, no nos hemos actualizado. Pero, amados hermanos, ¿cómo nos vamos a modernizar? El pecado es moderno y el pecado se viste de modernidad. Pero nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios, aunque parezcamos extraños, aunque parezcamos raros al mundo, pero la palabra de Dios no es quebrantada ni será quebrantada jamás. Todos los principios, todas las verdades, todos los mandamientos, por añejos que nos parezcan, es palabra viva de Dios y actualizada. Amén. Para que nosotros la vivamos y la practiquemos. Dios no cambia, el modelo de Dios no cambia, amados hermanos. Los mandamientos y las promesas de la palabra de Dios son para este tiempo y siempre han sido. Es una palabra realmente viva para nosotros, esta palabra que no cambia. Esta palabra que no ha sido transformada, que no ha sido cambiada. Muchos han querido agregarle a la palabra. En el tiempo de la Edad Media, ¿qué hizo la iglesia en ese tiempo? Agregó cosas a la palabra y dejó la palabra de lado. Hay religiones pseudo cristianas que creen en la palabra, pero también tienen otros libros. Y así han aparecido muchas personas o muchos líderes que han querido modificar la fe, que han querido modificar las cosas de Dios. Pero, amados hermanos, tengamos por cierto que cuando Cristo venga un día, nos va a preguntar qué hicimos nosotros con su palabra, con esta palabra que Él nos dejó. Esta no cambia. Su palabra no cambia. Su palabra, que es poder, que es autoridad, que es unción, que es gracia, que es viva, que es eficaz. Esta palabra no cambia. Bendito sea el nombre del Señor. No caigamos en relativizar y querer cambiar las cosas de Dios. La irreverencia de David es una conducta imitable. Claro, aquí aparece, ¿cierto? Usa, el hijo de Abinadab, que aquel fue el que trató de detener que el arca no caiga, le puso en sus manos y cayó fulminado ahí, muerto. Alguien podría decir entonces, murió un inocente. Amados hermanos, pero Usa también sabía cómo debía llevarse el arca. Porque, ¿saben? Usa tuvo el arca por 20 años en su casa, en la casa de Abinadab, su padre. Allí estuvo el arca. Entonces ellos sabían cómo debía ser transportada el arca. Ellos sabían cómo debía ser tratada el arca. Entonces Usa no era inocente. Él también era parte de esta culpabilidad. Pero si el rey David había actuado de esta manera, cometiendo este error de cómo debía ser transportada el arca, entonces, ¿qué quedaba para los otros? ¿Qué quedaba para Usa? También podía hacer lo mismo.
Esto ocurre que cuando el líder, que cuando, por dar un ejemplo más concreto, el padre de familia actúa de una determinada manera, esa conducta es imitada, es imitada. Conversaba con mi esposa y me acordaba a veces de cómo los niños a veces juegan en sus casas. El hijo, a lo mejor de un carpintero, va a jugar con las herramientas. A lo mejor va a tener un martillito plástico con el cual va a clavar unos clavitos por ahí. Un serruchito plástico con el cual va a serruchar. El hijo a lo mejor de un profesional que trabaja en la computación va a querer manejar el tema computacional. Va a querer jugar con eso. Pero el hijo de alguna persona que lleva una mala conducta, una mala vida, también va a imitar esa mala conducta. También la va a imitar. Es como cuando uno ve a los niños jugando al borracho, no al juego ¿cierto? Ese que se hace general, sino que al borracho, ese que se tambalea como que va curado el niñito, porque él ve esa actitud, ve esa conducta en su padre. Y así, todas las conductas son imitadas, son imitadas. Usa imitó de algún modo la conducta de David. Así, amados hermanos, los niños, los subalternos, los que están más abajo, imitarán la conducta del que está al frente. Por eso hay que tener cuidado. Los que estamos en alguna responsabilidad, los que estamos sirviendo a Dios, aún delante de los demás, tengamos cuidado porque nuestras conductas son imitadas. Tenga cuidado de cómo usted actúa delante de sus hijos, de cómo usted procede delante de su familia, porque esas conductas todas se pueden imitar. Lamentablemente, David no le dio un mejor ejemplo a Usa. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios que hace justicia y juicio aquí en la tierra. Un Dios que también aplica su mano cuando las cosas no se hacen conforme a su voluntad. Si bien es cierto, Dios es misericordioso y deja pasar muchas cosas. A lo mejor la gente dice, mire, tal persona se apartó de Dios, mira ahora cómo anda, alejado de Dios, haciendo cualquier cosa y no le pasa nada. Y a veces decimos, más problemas tenemos nosotros, estamos en la iglesia que eso. Pero no se confíe. Dios es misericordioso. Dios es lento para la ira y grande misericordia. Pero también dice que no dejará por inocente al culpable. En algún momento la mano de Dios se va a dejar caer. En algún momento la mano de Dios va a actuar para castigar la irreverencia, para castigar la falta de temor, para castigar la actitud, cierto, desafiante que muchas veces tienen algunos respecto de Dios. Dios no necesita ayuda humana. ¿Qué quiso hacer Usa? Quiso atajar el arca para que no caiga. El arca contenía la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y Usa quiso ayudar a Dios en lo que a veces nosotros queremos hacer con Dios, ayudarle. Como que pareciera que Dios se ha equivocado y hay que ayudarle. No, amados hermanos, Dios es soberano y Él es autosuficiente. Él no necesita ayuda humana. Al revés, los que necesitamos de Dios somos nosotros. Nosotros sí necesitamos de Dios. Él no necesita de mí, yo necesito de Él. Él no necesita de usted, usted necesita de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, cuando la alabanza es sin la voluntad de Dios, no es recibida. Dice el versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Iban danzando, iban cantando, iban de fiesta porque llevaban el arca. Pero esa alabanza, esa adoración, Dios no la recibía. ¿Por qué? Porque no se estaba haciendo su voluntad. No se estaba actuando de acuerdo al modelo, de acuerdo al plan de Dios. Así ocurre con nosotros
si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, si nosotros no nos sometemos a Dios, no nos sometemos a su palabra, no nos sometemos a las enseñanzas que Él nos ha establecido en su palabra, por más que cantemos, por más que alabemos, esa alabanza llegará hasta el techo y allí se acaba. Pero no llegará hacia arriba. Amados hermanos, porque Dios siempre ha exigido y ha demandado no solamente que le entreguemos adoración, sino que nosotros seamos esos adoradores, que Él busca que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? En espíritu significa, ¿cierto? Guiado por el espíritu. En espíritu significa lleno de fe, lleno de profundidad, lleno de convicción. Y de acuerdo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? ¿Qué significa en verdad? Conforme a la verdad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Por eso que una vez un hermano que conozco, que sirve a Dios, un gran hombre de Dios, cristiano totalmente, de estos antiguos hombres fieles a Dios, comentaba de un cierto predicador que llegó a su iglesia, predicó, cantaba bonito, predicaba, pero lamentablemente no era una persona que servía sinceramente a Dios. Entonces él decía, podrá cantar muy bonito, podrá hablar muy bonito, pero si no persevera, de nada sirve. De nada sirve. Amados hermanos, primero mi vida debe estar a cuenta con Dios. Primero mi corazón debe estar rendido a Dios. Primero mi vida debe estar dispuesta en las manos de Dios. Antes de hacer cosas para Dios, tengo que estar a cuentas con Dios. Por eso es que también Isaías le dice, ¿quién le ha pedido a ustedes? Le dice Isaías capítulo 1, ¿quién le ha pedido a ustedes sacrificios? ¿Quién le ha pedido a ustedes machos cabríos? Todo tipo de ofrenda. ¿Quién les ha pedido eso? Le dice Isaías, yo estoy cansado, mi alma está hastiada de esas cosas. Cuando vienes a presentarte delante de mí, dice Isaías, con vuestras manos teñidas de sangre, de injusticia, de maldad, entonces esa obra de adoración Dios no la recibe. Es por esa razón que el sacerdote llevaba aquí en su frente una frase tan clara y categórica que decía, santidad a Jehová, santidad a Jehová. La santidad es la que agrada a Dios. La pureza es la que agrada a Dios. El corazón contrito y humillado jamás es menospreciado por Dios. Amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos santifique por la palabra, que el Señor nos limpie para que realmente nuestra alabanza sea recibida delante de la presencia del Señor. Y sin duda que Él recibe la adoración y la alabanza de su pueblo, que lo hace de todo corazón. ¿Saben? Aquí ocurre algo también importante. Algo importante que nos llama la atención. Ya vimos, ¿cierto?, por qué causa vino el juicio de Dios sobre Usa. ¿Y qué trajo esto? Trajo tristeza en el rey David. Trajo tristeza porque cuando no se hace la voluntad de Dios y queremos hacer las cosas conforme a mi manera, fracasamos y después sufrimos. Hay un cantante que ya murió hace años, un cantante norteamericano que era muy conocido mundialmente, el famoso Frank Sinatra. Y él era conocido porque cantaba una canción que se llama A mi manera. Alguien dijo, en las iglesias hay muchos Frank Sinatra. Quieren hacer las cosas a su manera, pero no a la manera de Dios, no a la forma de Dios. Y cuando eso ocurre, hay fracaso. Cuando eso ocurre, hay tristeza. Cuando eso ocurre, el resultado es dolor. Pero hay otro hecho importante a destacar en este relato. ¿Cuál es? Lo que ocurre con la última parte. De modo que David no quiso traer
para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Por lo que se ve, este no era un hombre judío, no era un hombre israelita. Pero allí quedó el arca. Allí quedó el arca. Pero ¿qué pasó con el arca allí? Esa casa fue bendecida con la presencia del arca. Como les decía, el arca es tipo de Cristo. El arca es tipo de Cristo. Por eso es que cuando en la Biblia leemos en el Salmo 24, cuando dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. ¿Por qué dice el Salmo así? Porque las puertas del templo simbólicamente debían ser abiertas de par en par para que entren los sacerdotes con el arca en los hombros, llevando la presencia de Dios, llevando la gloria de Dios en el arca. Y en otras palabras, llevando la presencia de Cristo, aleluya. Nosotros somos esas puertas que deben levantarse, esas puertas que deben inclinarse, esas puertas que deben reverenciar la presencia de Cristo en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Donde Cristo iba o estaba, había bendición. ¿Se fija usted qué dice este pasaje bíblico? Estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Aleluya. Así como el arca bendijo a Obed-edom, Cristo, la presencia de Cristo, bendice nuestras vidas. Y bendijo su presencia a muchos cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. Donde Cristo iba o estaba, había bendición. En la barca de Pedro, cuando él estuvo en la barca de Pedro, predicando, después que él de allí, ¿cierto?, bajó de la barca, le dice a Pedro, ahora anda a pescar. Y Pedro le dice, no hemos pescado nada, Señor, pero en tu nombre echaré la red. Echó la red y dice que sacó muchos peces, que la red se le rompía y pidió ayuda a los demás. Donde está Cristo está la bendición. Donde él iba había bendición. Él entró a la casa de Zaqueo y le dice, Zaqueo, hoy voy a entrar a tu casa. Hoy voy a estar contigo. ¿Y qué pasó con la presencia de Cristo en la casa de Zaqueo? Zaqueo se convirtió. Zaqueo fue salvo. Zaqueo se arrepintió de sus pecados, de sus robos. Cristo lo perdonó y fue un hijo de Dios, un servidor de Cristo. Donde está la presencia de Cristo, allí hay bendición. Donde él iba, había bendición, amados hermanos. Donde él caminaba, la bendición. Iba con él, aleluya, el poder para sanar a los enfermos, el poder para multiplicar los alimentos, el poder para hacer milagros. Iba con Cristo donde él iba, esa presencia, esa unción, esa gloria, esa bendición, iba con Cristo. Y esa presencia, amados hermanos, fue la que notó esa mujer que tenía un flujo de sangre. Todos los demás apretaban a Jesús, pero esa mujer tocó el manto de Jesús y de él emanó un poder glorioso que sanó su flujo de sangre y fue libre de ese azote. Donde él iba había bendición, amados hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy en día Cristo está con nosotros. Él es el arca del pacto. Él es el arca del nuevo pacto, el pacto que él hizo en su propia sangre, con su sangre derramada en la cruz de Jesús.
se generó el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de la vida eterna, el pacto de las promesas gloriosas, el pacto, amados hermanos, que nos dice que si creemos en él tenemos salvación y vida eterna. Ese pacto glorioso fue en su sangre. Por lo tanto, Cristo es la nueva arca, el arca de bendición para nosotros. Aleluya. Donde él está hay bendición. Si está en tu vida es bendecida. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Deja que Cristo gobierne tu corazón. Deja que Cristo domine tu vida. Deja que Cristo se enseñoree en ti. Porque su presencia es presencia gloriosa. Es presencia de bendición. Alabado sea su nombre. Allí en tu hogar donde tú estás, aunque seas único cristiano en tu casa, si tú eres fiel al Señor, la presencia de Cristo está contigo y allí está la bendición. Aleluya. Allí está la bendición. Gloria a Dios. Esa bendición te sigue, esa bendición te rodea, esa bendición te levanta, te nutre, te fortalece, te alienta. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cuánto nos gozamos en su presencia, cuánto nos alegramos en él. El arca del pacto hoy es Cristo. Donde él está hay bendición. Pero si no hay temor de Dios, ni hay santidad en nuestras vidas, también puede haber juicio. Como el juicio que se aplicó a Usa. Como el juicio que se aplicó a Ananías y Zafira. Como el juicio que se le aplicó a esos hombres que no tenían temor de Dios en la iglesia primitiva. Que el Señor nos ayude para ser temerosos, para saber tratar la presencia de Dios que está en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Y gracias, Señor, por esta palabra que hoy el Señor nos ha traído para mirar y para reflexionar en ella. Oremos y demos gracias. Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre. Señor, tu palabra es tan profunda y a veces difícil de entender, pero tu Espíritu Santo nos ayuda a entender qué es lo que tú quieres enseñarnos, qué es lo que tú quieres comunicarnos por tu palabra. Espíritu de Dios, haz que esta palabra more en cada corazón. Dios amado, que tu presencia sea bien tratada por cada uno de nosotros. Que actuemos conforme a tu modelo, conforme a tu propósito, conforme a lo que tú has establecido en tu palabra. Para no afectar, Señor, tu sensibilidad. Porque si bien es cierto, tu presencia está con nosotros. Pero también cuando fallamos y actuamos carnalmente y humanamente, Señor, tu presencia es afectada. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender cuán grande y gloriosa es la bendición de tenerte en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.